Carlos IV accedió al trono español en 1788. Era un rey principalmente reformista. Por ejemplo, derogó la ley sálica en 1789, que era una ley que impedía que las mujeres pudieran acceder al trono español, impuesta por Felipe V en 1713. Además, puso a el conde de Floridablanca como primer ministro, que buscaba implantar medidas políticas para reforzar la situación económica, como por ejemplo el perdón por el pago de las contribuciones retrasadas y además de otros varios impuestos como el de manos muertas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Revolución Francesa de 1789 supuso una gran conmoción en el país. Floridablanca cambió la política exterior de España, rompiendo los pactos de familia, y impidió la entrada de la idea revolucionaria francesa por la frontera española. Persiguió a figuras ilustradas como Jovellanos o Campomanes y apoyaba al rey francés Luis XVI. Pero desde 1790 a 1791 España mantuvo una política de neutralidad y de no injerencia en los estados revolucionarios franceses. En 1792, el rey Carlos IV nombró al conde de Aranda como nuevo primer ministro, que simpatizaba con el ala moderada de la Revolución Francesa y, por tanto, aflojó la represión de la ideología francesa proveniente del exterior. Pero, con la abolición de la monarquía y el encarcelamiento de la familia real, esto provocó que el conde de Aranda fuera destituido. Manuel Godoy, un guardia de corps, ascendió rápidamente por los rangos debido a su familiaridad con la reina y fue nombrado primer ministro por Carlos IV. Él era reformista e ilustrado e impuso medidas para favorecer la enseñanza de la ciencia, lo cual le ganó la hostilidad de la aristocracia. Además, con él se hizo la primera desamortización de las tierras. Estas eran tierras que se denominaban en manos muertas, es decir, que pertenecían a la iglesia, al Estado, a los gobiernos, y que no se podían ni comprar ni vender, es decir, estaban fuera del mercado de las tierras. Y con él, la desamortización la distribuyó. Esta desamortización en particular afectaba a los territorios de hospitales de la iglesia. Con Godoy se produjo un viraje en la política exterior con respecto a Francia, ya que Godoy intentó salvar la vida de Luis XVI, pero este fue guillotinado en enero de 1793, lo que provocó que España rompiese su neutralidad y se uniese junto con las potencias europeas en la guerra contra la Francia revolucionaria, uniéndose a la Guerra de la Convención, que duró de 1793 a 1795. Al principio, España comenzó ocupando Rosellón, pero Francia penetró en Cataluña, País Vasco y Navarra. Debido a esta derrota, en 1795 se firmó la Paz de Basilea, donde Godoy aceptó la República Francesa a cambio de salir de la guerra, y por esto fue nombrado por el rey como Príncipe de la Paz. Además, en 1796 se firmó el Tratado de San Ildefonso con Francia, donde España se convertía en aliado francés, y esto era principalmente para competir contra Gran Bretaña por las colonias americanas. Tras un breve paréntesis en 1798 con Francisco de Saavedra y en 1800 con Mariano Luis de Urquijo, Carlos IV nombró a Manuel Godoy como primer ministro del gobierno. Esto se debió a que Napoleón, en su guerra contra Gran Bretaña, presionó a Carlos IV para que pusiese de nuevo como primer ministro a Manuel Godoy. Y una vez fue este el caso, en 1800 firmó de otro nuevo Tratado de San Ildefonso, donde puso a la disposición de Napoleón la Armada Española para luchar contra Gran Bretaña. Y además, en 1801 invadió Portugal en la llamada Guerra de la Naranja, a la cual brevemente se puso fin con el Tratado de Badajoz, donde se le otorgó a España la plaza de Olivenza, y además Portugal aceptó abrir su comercio a Francia y cerrárselo a Gran Bretaña.
En 1805 Gran Bretaña obtuvo una victoria decisiva en Trafalgar, lo cual demostró su poderío naval frente a la Armada franco-española y además supuso la pérdida del control de España con las colonias americanas, lo cual influyó en su posterior independencia. A esto, Napoleón ordenó al resto de países a no comerciar con Gran Bretaña para aislarla económicamente. Portugal se negó a esto, por lo que en 1807 Godoy y Napoleón firmaron el Tratado de Fontainebleau, por el cual se repartieron este reino y además España abrió sus fronteras para permitir el paso de la Armada francesa para conquistar Portugal. Un ejército franco-español ocupó Portugal antes de que se terminase en 1807. Sin embargo, aún así permanecían muchas tropas francesas militares en territorios españoles, lo que aumentó el descontento social, sobre todo contra Godoy, y a este se le acusó de entreguismo a Napoleón. Por ello, ocurrió ese mismo año la conjura de El Escorial, que fue liderada por el príncipe Fernando, para destronar a su padre y quitar a Manuel Godoy como primer ministro. Esta fracasó, pero aún así el príncipe delató a sus compañeros. En marzo de 1808, ante la evidencia de la invasión francesa, Godoy aconsejó a los reyes a huir a América, como lo hizo el rey de Portugal. Cuando el pueblo se enteró de esto, ocurrió el motín de Aranjuez. Aunque tuvo participación local, fue principalmente del clero y la nobleza. Se apresó a Godoy y se entregó la corona a el hijo de Carlos IV, Fernando VII. Carlos IV se arrepintió de esto y le escribió a Napoleón haciéndole saber que habían sido abdicaciones forzadas. Napoleón se ofreció como mediador y reunió a la familia real en Francia en las llamadas abdicaciones de Bayona en 1808, donde Fernando VII le devolvió la corona a su padre Carlos IV y este se la otorgó a Napoleón con dos condiciones: la integridad del Estado español y de la India y la confesionalidad católica. Y Napoleón posteriormente se lo dio a su hermano José I Bonaparte como nuevo rey de España. Con ello comienza la primera fase de la Guerra de la Independencia Española. Comenzó con el amotinamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, donde el general Joaquín Morant fusiló a centenares de madrileños, pero aún así la revuelta se extendió por el resto de ciudades españolas, por lo que las tropas francesas se desplegaron para sofocar esta revuelta. Esto llevó a que en julio de 1808 las fuerzas napoleónicas dirigidas por el general Pierre-Antoine Dupont fueron derrotadas en la batalla de Bailén por un ejército español improvisado dirigido por el general Francisco Javier Castaño. Esta victoria, junto con la primera victoria en Zaragoza, supuso la euforia del pueblo español y obligó a José I a huir a Vitoria y al ejército a retirarse hasta el Ebro. Y además, en 1808, llegó, en agosto, la flota británica para plantarle cara a los invasores franceses. Con ello comienza la segunda fase de la Guerra de la Independencia Española. Napoleón se vio obligado a intervenir personalmente en el asunto en España y, junto con 250.000 veteranos de la Grande Armée, llegó a España para conquistarla. Francia completó la invasión de la península ibérica, comenzando por Zaragoza y Girona, y posteriormente conquistando La Coruña, Ocaña y Burgos, hasta bajar por el sur. Solamente Cádiz, que estaba abastecida por Gran Bretaña, pudo resistir la oleada francesa. La hegemonía militar francesa dio lugar a la llamada Guerra de Guerrillas, que estaba protagonizada por paisanos armados. Estos guerrilleros aprovechaban el mejor conocimiento del territorio y el apoyo popular para realizar ataques normalmente no comunes en guerras de campo abierto. Preferían la emboscada, ataques a la retaguardia y a los suministros. Entre sus generales destacaban Juan Díaz Porlier y Jerónimo Merino. Esto minó la moral de las tropas francesas. Con ello comienza la tercera fase de la Guerra de la Independencia Española, cuando dio un giro
porque Napoleón envió a 50.000 tropas francesas que estaban en España a Rusia para comenzar su invasión, debilitando su fuerza en España. Entonces, junto con el ejército británico y el ejército de la guerra de la guerrilla, logramos derrotar al ejército francés en la batalla de Arapiles, 1812, de Vitoria, en 1812 también, y en San Marcial, en 1813. Al final, el ejército franco-español cruzó la frontera franco-española en 1813 y concluyó la Guerra de la Independencia Española en 1814, con casi medio millón de muertos y dejando secuelas de ruina y colapso del comercio y de la hacienda española. Como conclusión, vamos a resaltar las consecuencias de la Guerra Española. Se calcula que habría alrededor de medio millón de muertes españolas. Teniendo en cuenta que la población española de entonces giraba en torno a 11 millones, es una cifra muy elevada. Y además a esto se tiene que sumar el exilio de miles de afrancesados, que eran personas que se pusieron al lado de José I Bonaparte en su reinado y que al volver la monarquía española se marcharon junto con las tropas francesas. La crueldad y la devastación fueron reflejados en los desastres de la guerra de Goya y además se le sumaron las inmensas pérdidas materiales. Ciudades como Zaragoza, Gerona o San Sebastián fueron arrasadas y a esto se le suma el expolio de obras artísticas. Y por otro lado, la guerra de la independencia española favoreció la independencia posterior americana. Ante el vacío del poder creado, los criollos comenzaron a organizar juntas y a crear un autogobierno que sentó las bases para la posterior emancipación de las colonias americanas.